Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la parte de problemas de reparto proporcional. Comenzamos entonces con el problema 1. Dice hallar la parte más pequeña al repartir en forma inversamente proporcional a los números 3 a la n más 69, n más 70 y n más 71, sabiendo que las cantidades que reciben las partes proporcionales a los dos menores números suman 144. Listo. ¿Qué hacemos? Vamos a plantear lo siguiente. Esos números son muy feos, sí, entonces vamos a usar las propiedades de reparto. Podemos dividir todos entre un real, y en este caso el real que voy a escoger, seguro algunos están pensando en dividir todo entre 3 a la n o multiplicar todo por 1 entre 3 a la n, que es lo mismo. Pero lo que voy a hacer es, para eliminar de frente esos números tan grandes que están en los exponentes, es dividirlos todo entre el menor. El menor lo va a poder dividir a todos. Voy a dividir entre la menor potencia, que es 3 a la n más 69, a todos. Entonces me va a quedar en el primero 3 a la 0, 1, restando los exponentes. En el segundo 3 a la 1, 3. Y en el segundo 3 al cuadrado, 9. Pero tengan cuidado que es reparto inverso. Como es reparto inverso, debería plantear esto. 1 por P1 igual a 3 por P2 igual a 9 por P3. Y ahora pues hacemos la recomendación de la teoría de inverso, que es dividir entre el MCM. El MCM de 1, 3 y 9 es 9, así que divido todo entre 9, quedaría P1 entre 9, P2 entre 3 y P3 entre 1. Y ya tengo la proporción de las partes. Si gustan pueden igualarlo ya a una constante, o también pueden sumar arriba y sumar abajo. Voy a igualar una constante, ¿sí? Y en este caso P1 valdría 9K, P2 valdría 3K y P3 valdría 1K. Y acá vamos a reemplazar bien, porque lo contrario marcamos mal la clave. Ahora, para poder reemplazar bien, leamos la pregunta. Dice, sabiendo que las cantidades que reciben las partes proporcionales a los dos menores números. Dice que las partes que sean proporcionales a los dos menores números. Ya había una relación de proporcionalidad y era a los números 3 a la n más 69, 3 a la n más 70 y 3 a la n más 71. ¿Quiénes son los números proporcionales, o mejor dicho, las partes proporcionales a las dos menores? Bueno, en este caso serían el P1 y el P2. ¿Por qué? Porque ellos son los que eran proporcionales a 3 a la n más 69 y 3 a la n más 70, que son, en este caso, son los menores números. Entonces sumamos P1 más P2 y igualamos a 144. Tendríamos 9K más 3K, 144. K me sale 12 y la respuesta sería 12, pues porque me piden la parte más pequeña y la parte más pequeña es P3. Porque si ahora vamos a la proporción final, el P3 es el que es proporcional a 1. El P2 era proporcional a 3 y el P3 era proporcional a 9, o sea, la parte más chiquita es P3, respuesta 12. Un error muy común acá es que cuando dice los dos menores números, el alumno sume P2 y P3, ¿no? Que es muy común, ¿no? Porque P2 y P3 son proporcionales a 3 y 1 y parecen ser los menores. Tenga cuidado acá porque la clave siempre está en la lectura, dice partes proporcionales a los dos menores números. El problema no sabe ni siquiera que tú has usado los números 9, 3, 1. Solamente está usando los números que ya ha puesto el mismo ejercicio, que son 3 a la n más 69, 3 a la n más 70 y 3 a la n más 71. Por lo tanto, siempre hay que hacerlo en base a la información que ha dado el problema y no suponer que el problema maneja tu información. Entonces hay que resolverlo bajo esa perspectiva. En este segundo problema me piden repartir 630.000 en 21 partes directamente proporcionales a 21 números enteros consecutivos. Hasta acá tenemos algo interesante que plantear, porque 21 números consecutivos tiene una gran ventaja, que 21 sea impar. Podemos usar la estrategia de RM, que es ponerle un X al medio. Como son 21 números y ya tengo uno en el medio, quedarían 20 para los extremos, mitad, mitad, 10, 10. Entonces, si X es el del medio, los que siguen son X más 1, X más 2, X más 3 hasta X más 10. Y los que están detrás serían X menos 1, X menos 2 hasta X menos 10. Y ahí tendríamos 21 enteros consecutivos. Planteamos entonces nuestro reparto. Tendríamos P1 es a X menos 10, como P2 es a X menos 9, como P3 es a X menos 8, así, hasta P21, la parte 21, proporcional a X más 10. Y no se olviden, siempre respetando las recomendaciones
es sumamos arriba para obtener el total, y lo bueno es que el total es 630.000. Entonces tendríamos 630.000 y abajo tendríamos que sumar todos estos consecutivos. Estos consecutivos suman 21x y es sencillo de probarlo porque el menos 10 se va a ir con el más 10, el menos 9 con el más 9, el menos 8 con el más 8 y así, entonces me va a quedar 21x abajo. Además voy a usar el dato del ejercicio que todavía no lo había usado. Dice la diferencia entre la mayor y la menor de las partes es 8000. Se entiende que la mayor de las partes es P21 porque es proporcional a x más 10 y la menor de las partes P1 porque es proporcional al número menor x menos 10. Entonces, como el dato es que la resta de esos dos es 8000, ¿no? Entonces usamos también las propiedades de razones. Restamos arriba P21 menos P1 y eso vale 8000. Y abajo tendremos que restar x más 10 con x menos 10, que es 20. Y ahora, si agarramos estas dos últimas ecuaciones y metemos aspa, nos va a salir el valor de x. El valor de x nos va a salir 75 en el aspa. Y lo que me piden es la suma de los 21 números consecutivos. Recuerda que la suma ya la habíamos hecho, era 21x, así que solo multiplicamos por 21, 75 por 21, 1575. En el problema 3 nos topamos con un problema de reparto compuesto. Se va a tener que repartir n directamente proporcional a estas raíces bastante feas e inversamente proporcional a estas potencias de 2, 2 al n más 6 más 2 al n más 4, punto y coma 2 al n más 5 más 2 al n más 4 y así. Y hay un dato adicional que me dice que las partes que se obtienen entre las dos primeras son excedidas por la tercera parte en 65 y con eso me piden la suma de cifras de n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, cambiar definitivamente los índices de las raíces. Esa raíz de 1152 muy fea, raíz de 450 igual. Entonces el alumno puede optar por multiplicar a todos por raíz de 2, que es una buena opción, o dividir todo entre raíz de 2, que también es buena opción. Yo voy a hacer lo segundo, dividir todo entre raíz de 2. El primero, raíz de 1152 entre la raíz de 2, me va a quedar raíz de 576, o sea, 24. El segundo sería raíz de 225, 15. Y el tercero, raíz de 420. Por lo tanto, me va a quedar los números 24, 15 y 20. A los índices del reparto inverso les voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a dividir todo entre la menor de las potencias, que en este caso la menor de todas las potencias es 2 a la n más 1. El primero, dividiendo 2 a la n más 1 al 2 a la n más 6 más 2 a la n más 4, tendremos que hacer una división por partes, ¿no? El 2 a la n más 1, primero que divide el 2 a la n más 6, ahí sería 2 a la 5, 32. Y luego el 2 al n más 1 que divida 2 al n más 4. Y me va a quedar 2 al cubo, que es 8. Más el 32, en el primero tendríamos 40. El segundo, operándolo igual, tendríamos 2 a la cuarta, 16, más 2 al cubo, 8. En el segundo tendríamos 24. En el tercero, 2 a la cuarta, 16, menos 2 a la 0, 1, o sea, 15 en total. Ahora, aplicando la teoría de que los inversos van arriba y los directos van abajo, tendríamos 40 por P1, igual a 24 por P2, igual a 15 por P3, todas las que eran inversas multiplicando y las directas 24, 15 y 20 dividiendo. Simplificamos un poquito, en la primera sacamos octava, quedaría 5 tercios de P1, en la segunda tercia 8 quintos de P2 y en la tercera quinta 3 cuartos de P3. Después, como me quedan los números 5, 8 y 3 arriba bastante feos, divido todo entre el MCM y el MCM de 5, 8 y 3 es 120, así que le meto un 120 abajo. Sacamos quinta y me quedaría P1 es proporcional a quinta de 120 es 24, 24 por 3 72. En el segundo sacaríamos octava, octava de 120 es 15 por 5 75, P2 es proporcional a 75. Y P3 sería proporcional a tercia 40 por 4, 160. Y bueno, le voy a meter una constante, aunque también puedo sumar arriba y sumar abajo. Bueno, entonces reemplazando en el dato del problema que dice que las dos primeras partes son excedidas por la tercera parte, entonces vayamos a ver por qué es eso, ¿no? La primera parte técnicamente vale 72K y la segunda parte 75K. Así que las dos primeras partes valen un total de 147K. Mientras que la tercera parte vale 160K. Y como puedes ver, sí lo excede. Es mayor que las dos primeras. Y para saber en cuánto lo excede habría que restar. Pues 160 menos 147. Eso es 13K. Y ese 13K por dato es 65, así que K vale 5. Entonces, una vez que ya tengo K, ya puedo hallar N, que es justamente parte de lo que me pide suma de cifras de N. N vale la suma, 147K más 160K.
Eso me da 307K por 5.535. Sumando las cifras tendríamos 14 respuestas. Bueno, ahora vamos con el cuarto problema. Este problema se ha presentado en una pregunta ya de examen de admisión de la uni. Y también pues es una pregunta que está en un libro muy famoso, que es El hombre que calculaba. Bueno, acá está un poco cambiada la versión, pero básicamente la esencia es la misma, ¿no? Dice que hay dos pastores, Alexito y Moncho, que llevan 5 y 3 panes respectivamente. Y se encuentran con un cazador hambriento y comparten con este sus 8 panes en partes iguales. Ojo que acá está la parte clave del problema, que dice que los panes se van a repartir en partes iguales. Además, el cazador les pagó como premio 4 soles 80 por su aporte. Entonces la pregunta es ¿cuánto le corresponde a cada pastor? La gran mayoría cuando resuelva esto va a estar tentado en decir de que, claro, como Alex y Moncho tenían 5 y 3 panes, entonces la proporción de pagos hacia ellos debería ser también en proporción 5 a 3. Y como son 4 soles 80, entonces vamos a decir la parte de Alex es proporcional a 5, la parte de Moncho es proporcional a 3. Arriba sumarían 4 soles 80, abajo 5 más 3, 8, la constante 0,6, así que la parte de Alex saldría 0,6 por 5, 3, y la parte de Moncho 1,8, ¿no? Y la gran mayoría estoy seguro que marcaría clave C. Sin embargo, esa es la intención del problema, ¿no? Que te equivoques y marques la clave C. El error que estamos cometiendo acá es de que los pastores no le han regalado sus panes al cazador, realmente lo han compartido, y esto, aunque no lo creas, va a modificar el cálculo. Para que lo entiendan, voy a crear una tablita entre una cosa es lo que las personas tienen y otra cosa es lo que las personas dan. Para hacer los cálculos, primero hay que repartir los 8 panes entre los 3. Como 8 no se puede entre 3, entonces lo que voy a hacer es mentalmente, ¿no? Hagamos de cuenta que cada pan lo dividimos en 3 pedacitos iguales. Entonces si cada pan va a ser 3 pedacitos, 8 panes serían 24 pedacitos. Y estos 24 pedacitos se pueden repartir entre 3 personas en partes iguales. Le tocaría 8 pedacitos a cada uno. Entonces en el cuadro tendríamos lo siguiente. Alex tendría 5 panes, y estos 5 panes, como cada uno ha sido dividido en 3 pedacitos, tendría 15 pedacitos Alex, y Moncho tendría 9. Ahora, ¿cuánto comen cada uno? Todos, incluido el cazador, van a comer 8 pedacitos de pan. Entonces, si ustedes se fijan bien, Alexito tiene 15 pedacitos de pan y se va a comer 8. Entonces hay 7 pedazos de diferencia que no se está comiendo, que se supone que es lo que él le ha podido dar al cazador. Y lo mismo con Moncho. Moncho tenía 9 pedacitos de pan y él mismo se va a comer 8. Entonces si se come 8 solo da un pedacito de pan al pastor. Eso significa que realmente lo que ellos le han dado al pastor son 7 pedacitos y un pedacito respectivamente. Así que la proporción de pagos debería ser de 7 a 1. Así que la resolución sería: la parte de Alex es a 7, la parte de Moncho es a 1, sumo arriba 480, sumo abajo 8, la constante me sale 0.6 también, pero ahora a Alex le va a tocar 4 soles 20 y a Moncho 60 centavos. Así que la respuesta sería avión. En el problema 5 es una pregunta también muy parecida a una pregunta planteada en CEPREUNI y que tiene la misma idea del problema anterior: no dejarse engañar por los datos que nos dan, sino analizar bien el texto. Siempre hay una palabra que nos malogra toda la interpretación. Dicen: 3 hermanas, Alexis, Brandy y Khalifa, tienen 100, 120 y 140 soles respectivamente, mientras que su cuarta hermana, Dillion, ha gastado todo su dinero, o sea, técnicamente tiene 0. Y las hermanas dice que acuerdan en reunir sus partes para obtener, repartirlas entre las 4 en partes iguales, ¿no? O sea, reúnen las 3 que sí tienen dinero con su cuarta hermana en todo en partes iguales. Y ahí está la clave. Entonces, de nuevo, no es que ellas, las 3 hermanas, le van a regalar su dinero a la cuarta, sino es que lo van a compartir en partes iguales. Y dice que el padre de ellas, al conocer dicha acción generosa, decide premiarlas con 360 soles. La pregunta es ¿cuánto le tocaría a Khalifa? Entonces hacemos la misma lógica. Hacemos el cuadrito. Una cosa es lo que tiene y otra cosa es lo que da. Entonces apuntamos. Alexis tendría 100, Brandy 120, Khalifa 140. Ahora, si van a reunir sus 3 partes, tendríamos un total de 360. Y esos 360 se van a dividir entre las 4. Eso significa que cada una va a tener 90 soles. Y con la diferencia nos daríamos cuenta de cuánto es lo que van a dar
para su hermana en sí. La primera tenía 100, se queda 90, así que estaría dando 10. La segunda tiene 120, tiene 90, le da 30 y la otra le daría 50. Por lo tanto, la proporción del reparto debería ser proporcional a lo que dan. Así que vamos a decir, la parte de Alexis es a 10, la parte de Brandy es a 30 y la parte de Califa es a 50. Si gusta, simplificamos un 0, aunque también ya podemos hacer de frente suma arriba y suma abajo. Sumamos arriba, se va a repartir los 360. Sumamos abajo, tendríamos 10 más 30, 40 más 50, 90. Así que la constante nos sale. Y de acá pues nos va a salir la parte de Califa, ¿no? Que sería 200, clave enano, ¿no? Sí. En el problema 6 hay que repartir H, que se supone es una herencia, entre tres hermanos de forma directamente proporcional a sus edades, que son A-4, A-8. Y además se sabe que la parte que va a recibir el mayor excede a la parte que recibe el menor en 2760. Hasta ahí no hay nada fuera de lo normal. Luego acá vemos una aplicación ya de la propiedad por el que dice, pero si el reparto se hubiera hecho 4 años después, uno de ellos se hubiera perjudicado en 400. Calcule la suma de cifras de n. Esto de acá se había mencionado en la parte teórica, que cuando un reparto se hace después de unos años y es proporcional a las edades, el que se ve perjudicado siempre es el mayor y el menor se ve beneficiado. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta para plantearlo más rápido. Por lo tanto, planteamos la parte de del primer hermano sería proporcional a -4, el segundo a A, el tercero a +8. Sumamos arriba, tendríamos la herencia y sumamos abajo, tendríamos 3A más 4. Así como está, entonces planteamos la parte del tercero. Por dato, dice que excede a la parte del primero en 2760. Entonces ponemos P3 menos P1, restamos arriba los antecedentes. Abajo tendríamos que restar a +8 y a -4, eso nos da 12. Y tendríamos 2760 entre 12. Por condición del problema, después el reparto se decide hacerlo dentro de 4 años. Así que la persona que tenía a -4 pasaría a tener A. Así que planteamos, ¿no? Segundo tipo de reparto. La parte del primero sería proporcional a A, la del segundo a +4 y la del tercero a +12, sumándole 4 a cada edad. Por si acaso, como las partes son diferentes, voy a ponerle una comilla arriba indicando que las partes son distintas al reparto anterior. Pero como la herencia es la misma, sumamos arriba, ¿no? Vamos a obtener H, que vendría a ser la herencia, y abajo tendríamos 3A más 16. Así que usamos el siguiente dato, que dice de que P3, la parte 3, en este caso se ve perjudicada en 400 soles. Eso significa que antes recibía más, o sea, P3 es mayor que el nuevo P3' en 400, así que ponemos la resta igual a 400. Y además podemos reemplazar en base a las ecuaciones que hemos armado en las proporciones. Mira, si nosotros pasamos a despejar, el P3 es A más 8 multiplicada por la constante que es H sobre 3A más 4. Y el P3' es A más 12 por la constante que nos ha salido H sobre 3A más 16. Y esta ecuación, si bien es cierto, está un poco feíta, ¿no? Pero la podemos operar, ¿no? Le metemos un poquito de aspa, factorizamos el H y arriba tendríamos A más 8 por 3A más 16 menos A más 12 por 3A más 4, todo sobre 3A más 4 por 3A más 16. Arriba, operando, se va a ir 3A cuadrado más 40 en ambos y vamos a tener que restar 128 menos 48. Eso nos va a dar 80. Así que tendríamos H por 80 sobre 3A más 16 y también sobre 3A más 4 igual a 400. Y también podemos usar un dato que está acá arribita, que es H sobre 3A más 16 vale 230. Ese 230 es justamente 2760 entre 12 de la proporción inicial. Y H sobre 3A más 4 vale 230. Entonces lo reemplazamos y vamos a poder despejar el valor de A. A nos va a salir 10. Luego, como me piden la suma de cifras de H, entonces solamente despejamos, ¿no? Como H entre 3A más 4, y bueno, 3A más 4 ya valdría 34, vale 230, entonces H vale 230 por 34, que es 7820. Y como me piden la suma de cifras sería 17. En el problema 7 nos topamos con un problema tipo. Es un problema muy conocido, el problema de los diamantes. Normalmente es sabido que en la vida real el valor de un diamante se multiplica muchísimo mientras más grande es. Entonces acá, para darnos una idea de ese concepto, te dice:
El precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso, entonces algo que hay que saber, y esto se aplica para todos los diamantes. Un diamante de 70 gramos se divide en 3 partes, donde la masa de la primera parte es el doble de la masa de la segunda parte. Pero no nos dicen nada de la tercera. ¿Cuál debe ser la masa de la tercera parte para que la pérdida sea la mayor posible? De por sí el problema está dando de entendido de que cuando se está partiendo el diamante va a ocurrir pérdida. Y lo que tenemos que hacer es maximizar la pérdida. Apuntamos el precio dividido entre el cuadrado del peso es constante. Eso es de definición de directamente proporcional. Y ahora agarramos el diamante y lo dividimos en 3. Si el diamante original pesaba 70 gramos y cada una de estas partecitas, la primera le voy a poner masa 2x gramos, la otra x gramos, entonces como el total era 70, entonces la tercera parte debería pesar 70 menos 3x gramos, para que toda la suma sea 70, y lo reemplazamos en la condición del problema. El precio del diamante inicial no lo sabemos, le voy a poner P, y abajo tendríamos que poner 70 al cuadrado, que es su masa. Para la primera parte su precio le voy a poner P1 y abajo su masa tendría que ser 2x al cuadrado. Para la segunda parte igual a su precio le voy a poner precio 2 y abajo iría su masa, que es x al cuadrado. Para el tercero igual precio 3 y abajo tendríamos que poner 70 menos 3x al cuadrado. Después, una vez que tenemos nuestra serie, razonemos qué es la pérdida. La pérdida es, en este caso, lo que ha variado el valor del diamante cuando antes estaba sano, o mejor dicho sin romperse, y luego roto. Entonces sano valía P y roto estaría valiendo P1 más P2 más P3. Entonces la pérdida debería ser esa diferencia entre lo que valía entero y lo que vale en partes. Entonces la pérdida es P menos P1, P2 y P3. Abajo vamos a tener 70 al cuadrado menos, vamos a poner un paréntesis, 2x al cuadrado más x cuadrado más 70 menos 3x al cuadrado. Operando un poquito nos va a salir todo reducido menos 14x cuadrado más 420x. Podemos ver la pérdida estaría dependiendo proporcionalmente de esta expresión. Y como yo quiero que la pérdida sea la mayor posible, entonces habría que maximizar la expresión que se encuentra debajo. Entonces maximizamos menos 14x cuadrado más 420x. Para maximizar una expresión cuadrática podemos graficarla, podemos completar cuadrados, que es una técnica bastante interesante, o también derivar. Definitivamente derivar es la técnica más práctica, así que voy a derivar. Derivamos menos 14x cuadrado, quedaría menos 28x, y 420x derivando quedaría 420. X acá nos va a salir 15, y con esto ya tendremos la respuesta. Entonces, para que la pérdida sea máxima, x debe valer 15 y me piden cuál debe ser la masa de la tercera parte. Entonces la masa de la tercera era 70 menos 3x, o sea 70 menos 45. La respuesta es 25 gramos debe pesar la tercera. Respuesta avión.